Ya estamos en contacto con Luis Roberto Escoto, él es de la Organización Mundial de la Salud, paralelamente también de la OPS en Paraguay. Gracias por atendernos, como siempre muy gentil, un gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes, Amalia, un placer estar con ustedes y con su audiencia. Amanecimos con esta disyuntiva, pro cuarentena, anti cuarentena, explíquenos por favor. Mire, realmente esta es una noticia falsa, una fake news, como se les conoce, una más. Realmente lo que se dio, yo creo que con no muy buena intención, una interpretación errada a las declaraciones que dio nuestro director de emergencia. Lo que él planteaba era, y lo dijo, y yo creo que ahí fue un error comunicacional, hay que reconocerlo, como ustedes muy bien saben, eso se aprende en primer año de la escuela de comunicación. Uno nunca debe dar una respuesta a una pregunta de un periodista de forma negativa, porque eso es lo que va a quedar y eso va a ser el titular y uno no quisiera que saliera. Cuando a él le preguntaron por qué la OMS no recomendaba en Europa, en este momento, con el aceleramiento que están teniendo de casos, más de 120,000 casos diarios, y con cada 4 días seguidos esta cantidad se va incrementando, él dijo, no, nosotros no recomendamos una cuarentena total por el impacto social que eso tiene, sino que la OMS lo que recomienda realmente, de acuerdo a las condiciones de cada país, es romper las cadenas de transmisión. Luego él explicó que las cadenas de transmisión se rompen desde una situación extrema, como es una cuarentena total, hacia una situación mucho más abierta, en el cual la ciudadanía cumple con las recomendaciones y las herramientas y las medidas que las autoridades sanitarias, las autoridades locales y ustedes y nosotros venimos recomendando. Entonces ahí es donde se generó, yo siento que con no muy saludables ni sanos propósitos, esta situación. Un colega suyo me decía que creo que le llaman sesgo de información positiva, algo así, porque queremos escuchar y queremos leer aquello que creemos y estamos convencidos que así es, y por eso ha tenido esta enorme difusión, digamos, esta interpretación que no fue exactamente lo que nuestro director dijo ni lo que como organización creemos. Sí mantenemos la idea que es una medida extrema, que cuando se adoptó, como lo adoptó Paraguay al principio de la pandemia, fue más que necesaria y permitió al sistema de salud estar mejor preparado. Se tomaron muchas medidas y acciones, pero por otro lado también sirvió como para informar y educar a la población para que siguieran las medidas que actualmente son las que prevalecen. Aparte de esas medidas sanitarias que ya conocemos, ¿qué es lo que específicamente ustedes recomiendan en cuanto a la flexibilización? Mire, cada país está teniendo respuestas diferentes. La pandemia ha impactado y ha afectado a los países de una manera distinta. Por eso hablamos de una pandemia no inigual y que no ha sido desigual, perdón, porque hay países que han tomado determinadas medidas y la pandemia ha respondido de determinada manera, y hay países que han tomado otras medidas y se han visto afectados de una manera distinta. Nosotros seguimos recomendando de que la respuesta debe de ser integral, utilizando todas las herramientas y las cajas de herramientas que hemos podido desarrollar en estos 9 meses de pandemia. Sabemos que estas han tenido éxito en los países. ¿Qué significa eso? Por un lado,
buscar los casos, continuar identificando los casos. Cuando una persona se siente agripada, se siente cansada, que se siente como con un catarro, que le duele la cabeza, un poquito de fiebre, perdió el apetito, esa persona puede ser un COVID positivo y por lo tanto debe de informar, ya sea 154 o visitar el servicio de salud más cercano para que le den ahí las indicaciones. Tenemos que incrementar la capacidad de hacer pruebas de diagnóstico. Tenemos que rastrear los contactos, que esta es una de las medidas que más está dando resultado en algunos países, que son a través de aplicaciones en los teléfonos celulares, poder identificar todos los contactos que estuvieron de ese caso positivo para todos ponerlos en aislamiento y en supervisión y cuidado. Tenemos que poner en cuarentena a las personas que están positivas. Tenemos que seguir promoviendo el distanciamiento físico de 2 metros. Tenemos que seguir promoviendo el cuidado del lavado de manos. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Es impresionante el impacto que ha tenido con este virus, más allá de lo que en un momento se consideró, y está teniendo resultados realmente sorprendentes cuando se usa consistentemente, cuando se usa correctamente y no que sirva para taparnos la barbilla, la quijada. La ventilación, evitar lugares muy cerrados con mucha gente. Esas son las medidas que funcionan y esas son las medidas que están evitando que mucha gente muera. Luis Roberto, sin hablar de otros países, y usted que está acompañando desde la primera hora nuestra situación aquí en Paraguay y apostando a su visión objetiva, ¿venimos haciendo bien? ¿Usted se animaría a sugerir, a dar un golpe de timón? ¿Qué hay que ajustar dentro de toda esta estrategia, de todas estas medidas? Porque acá evidentemente se camina siempre en la disyuntiva, por un lado la salud pública y por el otro lado aquellos que te dicen, si no movemos la economía no nos vamos a morir de COVID, pero probablemente de desnutrición. Claro, pero también si todos nos enfermamos de COVID, tampoco va a haber quien trabaje en las empresas. Yo creo que esa es una falsa dicotomía. O sea, la salud y la economía van de la mano, son prácticamente caras de la misma moneda. Primero atendemos y damos respuesta a las necesidades de salud, a las necesidades sanitarias, para que la gente realmente pueda trabajar. Si estamos hablando de que tenemos ya más de 50 millones de casos en el mundo, eso significa que toda esa gente en algún momento ha estado en cuarentena y mucha de esta gente no ha podido incorporarse a su trabajo. Por otro lado, también con más de 1 millón de fallecimientos, ahí también tenemos una cantidad enorme de capital humano que se ha perdido. Entonces, yo diría que hablar de esta dicotomía es una falsa apreciación de lo que es la realidad. En Paraguay estamos en un momento, como muy bien lo han señalado las autoridades, de una meseta. No tenemos una aceleración grande de la pandemia, pero estamos en una meseta en un nivel muy alto, con la cantidad de casos que diariamente estamos teniendo y la cantidad de fallecimientos que estamos teniendo. Realmente se requieren tomar algunas medidas como las que se vienen tomando para ir primero protegiendo a las personas vulnerables, evitando que estas personas que van a desarrollar un COVID grave o van a requerir cuidados intensivos se enfermen. Por otro lado, también se han tomado algunas medidas de confinamiento o de desescalamiento más focalizadas. En Alto Paraná se tomaron las medidas y vimos cómo bajó la incidencia. En Concepción también se tomaron medidas en algunos distritos y esos distritos también lograron contener la pandemia. Yo creo que se tiene que ir haciendo la vigilancia permanente y en ese sentido ir tomando las medidas que el país realmente considera que son necesarias tomar. Cada país es soberano, nosotros no influenciamos en las decisiones que los países toman, ni hablamos por
los ciudadanos de los países. Damos recomendaciones al país en la medida que el país nos lo pide, de acuerdo al conocimiento y a la ciencia que en este momento disponemos. Entonces, hay una situación que preocupa mucho. Yo he recibido muchísimas comunicaciones de lo que pasó el fin de semana, que la gente se relajó mucho, parece que la gente viajó, la costanera estaba llena, como algunos otros lugares incluso turísticos, sin ningún cuidado. Entonces eso nos llena de mucha preocupación, porque es posible que en un par de semanas miremos las consecuencias de las malas acciones que estamos haciendo. A eso iba en cuanto al comportamiento. Al parecer muchos creen que se da como la eliminación del virus al encontrar un equilibrio entre los casos. No es así, es como que estamos en una especie de congelamiento con respecto al virus en esta etapa. No, yo no diría un congelamiento. El virus está circulando como loco a nivel comunitario, y si nosotros nos vamos, hay un indicador muy sensible, hay un sensor muy sensible que se llama el RO de transmisibilidad, que el nivel que en este momento tiene Paraguay nos indica que está existiendo una circulación bastante acelerada de la epidemia, es del virus. Realmente es un punto que tenemos que diferenciar. Estamos teniendo una epidemia estabilizada, relativamente estable, pero en un nivel muy alto, tanto de casos como de funciones. Entonces, el ministro, en la conferencia de prensa del jueves en la noche, creo que él manifestaba con suma preocupación que probablemente se haya no malinterpretado un poco el mensaje que se dio. No es que la cuarentena se superó, no es que han cambiado las normas ni las regulaciones. Lo que se ha hecho es hacer alguna flexibilización en determinados sectores económicos que estaban demandando la necesidad de abrir, que habían establecido protocolos adecuados, y que se esperaría que en esas condiciones, si la población mantenía las medidas que corresponden, entonces la situación pudiera seguir. Pero eso no significa que si la situación se descontrola, yo estoy seguro que el país va a tomar las medidas que corresponden, y que eso llevaría nuevamente a cerrar ciertos sectores económicos, a poner nuevamente otras restricciones y a perder las libertades que hemos tenido. Yo creo que muchos sectores económicos han hecho grandes esfuerzos, han hecho inversiones, están muy claras de la necesidad de conservar estas medidas, pero también está en cada uno de nosotros, los ciudadanos, en saber que tenemos que respetar estas medidas. Tenemos que cuidarnos mucho más ahora que sabemos que el virus está circulando, que hay más sectores de la economía abiertos, y tenemos que proteger esa libertad que hemos venido ganando a través de nuestro comportamiento. Luis Roberto Escoto, que siga bien. Gracias con Canal 9. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y no podemos bajar la guardia, no podemos retroceder un paso. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos, y cuidando sobre todo a aquellas personas que queremos, que son las personas que están sufriendo más y que son las personas que están muriendo, nuestras personas mayores de 60 años que tienen alguna morbilidad. A ellos hay que blindarlas, hay que cuidarlas con todo el amor que les tenemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nuestros respetos. Bueno, representantes de la OMS y la OPS en